Hay una trampa en el proceso de manifestación que casi nadie logra identificar mientras está dentro de ella, no porque sea invisible, sino porque adopta la forma exacta de aquello que aprendiste a confiar. No aparece como un bloqueo, no se presenta como una falta evidente, no se siente como algo que esté fallando. Por el contrario, se manifiesta como avance, como mejora progresiva, como señales suficientes para mantenerte comprometido con el proceso, pero no lo suficientemente completas como para permitirte descansar dentro del resultado. Y es precisamente por eso que se vuelve tan difícil de cuestionar, porque todo indica que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo necesario, que estás cada vez más cerca, y sin embargo, hay algo que no termina de estabilizarse. Si observas con honestidad tu propia experiencia, es muy probable que reconozcas esta sensación sin necesidad de explicarla demasiado. No como una idea abstracta, sino como un patrón que se ha repetido más de una vez. Momentos en los que las cosas empezaban a alinearse, en los que aparecían oportunidades, en los que incluso sentías con claridad que esta vez sí era diferente, que esta vez algo finalmente iba a abrirse por completo. Y, aún así, en algún punto casi imperceptible, el movimiento se detenía o se desviaba lo suficiente como para mantenerte en ese mismo lugar intermedio. No regresabas al inicio, no perdías todo lo que habías construido, pero tampoco lograbas cruzar completamente hacia ese estado donde la expansión deja de ser tentativa y se vuelve estable. Y lo más desconcertante de todo es que si intentas localizar la causa, no encuentras un error claro. No hay una decisión equivocada evidente. No hay una acción que pueda señalar directamente como responsable. No hay un momento exacto donde todo se rompe. Lo que hay es algo mucho más sutil, algo que ocurre a un nivel que rara vez se observa con atención, como un ajuste interno que sucede justo antes de que la realidad termine de consolidarse. Y mientras lees esto, sin necesidad de buscarlo activamente, puede que notes una ligera variación en tu propio cuerpo, quizás una respiración que no desciende completamente, o una pequeña tensión en el pecho que no llega a ser incómoda, pero que define un límite muy preciso en la forma en que te expandes. No necesitas analizarlo, solo notar si algo en ti responde, aunque sea de manera mínima, porque es ahí donde empieza el verdadero reconocimiento. Ese punto en el que te encuentras no es un error del proceso. Es una fase extremadamente específica, un umbral en el que casi todo funciona, excepto aquello que más deseas estabilizar. Podríamos llamarlo el 91%, no como una medida exacta, sino como una forma de señalar ese nivel en el que la expansión ya comenzó, pero aún no se ha convertido en una condición natural. Un nivel en el que ya no estás en la vieja limitación evidente, pero tampoco estás completamente libre de la estructura que la sostenía. Y lo más importante es que este 91% no se siente como un límite, se siente como progreso continuo, como si solo faltara un pequeño ajuste para que todo finalmente encaje. Pero ahí es exactamente donde la trampa se cierra, porque ese impulso de ajustar un poco más, de entender un poco mejor, de hacer un último esfuerzo consciente, no necesariamente está llevándote hacia adelante en este punto. Y mientras permaneces aquí, puede que empieces a notar algo que antes pasaba desapercibido. Una ligera necesidad de intervenir, de participar activamente en cómo deben ocurrir las cosas, incluso cuando crees que estás confiando. No es un esfuerzo evidente, no es tensión extrema, es algo mucho más refinado, casi invisible, pero suficiente para mantener el proceso dentro de un rango controlado. Lo que vas a descubrir aquí no es una técnica nueva, ni una fórmula que agregue algo más a lo que ya sabes. De hecho, es exactamente lo contrario. Es la capacidad de percibir con claridad aquello que ha estado operando en silencio, sosteniendo ese punto donde todo parece estar cerca, pero nunca completamente dentro. Y más adelante, no como una idea, sino como una experiencia directa, vas a reconocer con precisión dónde ese 9% está siendo contenido dentro de ti,
cómo se manifiesta en microajustes del cuerpo, cómo influye en tu respiración, en tu forma de reaccionar, en la manera en que te aproximas a lo que deseas, justo cuando empieza a hacerse real. A medida que avanzamos, es posible que notes que algo cambia en la forma en que recibes esta información. Tal vez la urgencia por entenderlo todo de inmediato disminuya ligeramente. Tal vez aparezca un espacio entre una idea y la siguiente. Tal vez tu atención deje de moverse con la misma velocidad habitual. No intentes acelerar eso. Ese cambio no es pasividad. Es el inicio de un tipo de reorganización que no responde al esfuerzo. Y es importante que permanezcas ahí el tiempo suficiente para que pueda desarrollarse. Por eso, si sientes que este momento marca algo diferente, no lo trates como contenido más. Suscríbete ahora, pero hazlo como una decisión interna, como una forma de indicarle a tu propio sistema que estás dispuesto a sostener este nivel de percepción sin volver automáticamente a la necesidad de buscar otra respuesta externa. Porque lo que viene no va a darte más para hacer, va a empezar a mostrarte lo que ha estado sosteniendo el límite todo este tiempo. Y cuando eso se vuelva claro, no solo en tu mente, sino en la forma en que tu cuerpo responde, en la manera en que tu respiración se libera sin que la fuerces, en cómo desaparece gradualmente esa necesidad de intervenir en cada detalle, vas a comprender algo que cambia completamente la lógica de este proceso. Ese 9% final nunca estuvo fuera de tu alcance, ni dependía de aprender algo nuevo, ni de hacer más de lo mismo con mayor intensidad. Estaba siendo sostenido de forma constante y silenciosa por una estructura interna que aún no había sido vista con suficiente profundidad. Y en el momento en que eso empieza a verse, aunque sea por un instante, algo se afloja, no como un logro, sino como una liberación. Y es desde ahí donde todo empieza a responder de una manera diferente. Hay un momento dentro de este proceso que es especialmente difícil de reconocer, no porque sea complejo en sí mismo, sino porque está construido sobre algo que durante mucho tiempo funcionó a tu favor. No se trata de un error evidente ni de un patrón claramente negativo, sino de una forma de operar que te permitió avanzar, adaptarte, crecer y sostenerte cuando aún no había claridad, cuando aún no había seguridad, cuando aún no había resultados consistentes. Esa forma de operar no nació como una limitación, nació como una solución, y por eso mismo, ahora es tan difícil verla como el origen del límite. Si observas con suficiente honestidad, es posible que empieces a notar que gran parte de lo que te trajo hasta este punto está basado en una inteligencia interna muy refinada, una capacidad de anticipar, de ajustar, de esforzarte en la dirección correcta, de percibir lo que falta y moverte para completarlo. Esa inteligencia no es superficial, está profundamente integrada en tu forma de ser. Se manifiesta en la manera en que piensas, en cómo tomas decisiones, en cómo reaccionas ante oportunidades, en cómo intentas sostener aquello que valoras. Y durante mucho tiempo, cada vez que activabas esa forma de operar, algo en tu vida mejoraba, algo se resolvía, algo avanzaba. Eso creó una asociación muy fuerte entre esfuerzo consciente y progreso real. Pero hay un punto en el que esa misma inteligencia empieza a producir un efecto diferente, no porque haya dejado de ser válida, sino porque el contexto interno ya no es el mismo. Mientras lees esto, puede que notes una ligera tensión al considerar esta idea, como si una parte de ti intentara validar lo que está ocurriendo y otra parte buscara rápidamente una forma de aplicarlo, de transformarlo en acción, de convertirlo en una herramienta útil. Esa reacción es importante, porque no es casual. Es exactamente la expresión de esa inteligencia en funcionamiento, intentando mantener el control del proceso, incluso ahora. Lo que casi nunca se percibe es que en este nivel, el impulso de hacer más ya no está guiado únicamente por expansión, sino también por una necesidad sutil de no soltar. Porque hacer implica mantener una estructura activa, implica sostener una sensación de dirección,
implica evitar entrar en un espacio donde no hay instrucciones claras. Y ese espacio, aunque no lo parezca, es donde empieza a abrirse algo diferente. Pero para esa parte de ti que aprendió a avanzar haciendo, ese espacio no se siente como apertura, se siente como incertidumbre. Y aquí es donde el proceso se vuelve más delicado, porque no se trata de eliminar esa inteligencia ni de rechazarla. De hecho, intentar hacer eso sería simplemente otra forma de usarla. Se trata de verla con suficiente claridad como para reconocer cuándo está operando en modo repetición, en lugar de evolución. Mientras escuchas esto, observa si puedes identificar ese momento preciso en el que algo en tu interior detecta una oportunidad, un avance, una posibilidad mayor, y casi de inmediato activa un ajuste, una preparación, una ligera contracción que intenta garantizar que todo salga bien. No es algo evidente, es extremadamente sutil, pero si prestas atención, puedes sentirlo como un cambio en la respiración, como una leve rigidez en el cuerpo, como un pequeño aumento en la necesidad de controlar el resultado. Ese es el punto en el que la misma estructura que te hizo avanzar empieza a mantener el límite. No porque esté equivocada, sino porque sigue operando bajo condiciones que ya no son las actuales. Es como si una parte de ti continuara utilizando un mapa antiguo en un territorio que ya cambió. Y mientras esa parte siga activa sin ser vista, cada intento de avanzar va a estar ligeramente condicionado por esa necesidad de ajuste constante, de control sutil, de intervención continua. Desde afuera esto se percibe como esfuerzo positivo, como compromiso, como disciplina. Pero desde adentro, si lo sientes con suficiente profundidad, hay una tensión constante que acompaña ese movimiento. Y es precisamente esa tensión la que empieza a definir el límite. Porque mientras esa tensión está presente, incluso de forma mínima, tu sistema sigue interpretando la expansión como algo que necesita ser gestionado, vigilado, sostenido activamente. No como algo que puede estabilizarse por sí mismo. Y eso cambia completamente la forma en que la realidad responde. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás manteniendo activa una frecuencia que aún no permite una apertura completa sin intervención. Y más adelante, vas a reconocer con total claridad cómo esta inteligencia vive en tu cuerpo, no como concepto, sino como una sensación concreta, localizada, casi física, que se activa en momentos específicos. Pero antes de llegar ahí, es importante que no intentes corregir nada de esto de inmediato, porque el simple acto de querer corregir ya sería una extensión del mismo patrón. Lo único necesario en este punto es ver con precisión, ver sin intervenir, porque en el momento en que esta estructura es observada con suficiente claridad, sin ser alimentada automáticamente, algo empieza a cambiar. No de forma abrupta, no como un resultado inmediato, sino como una ligera disminución en la intensidad con la que necesitas sostener el proceso. Y esa disminución, por pequeña que parezca, es el inicio de una reorganización mucho más profunda. Y es desde ese espacio que vamos a avanzar ahora, porque lo que viene no está relacionado con hacer más, ni con entender más, sino con percibir algo que hasta ahora ha estado operando en silencio, definiendo exactamente hasta dónde tu realidad se permitía expandirse. Hay una capa aún más profunda debajo de todo lo que ya has percibido, y no se revela a través del pensamiento, ni siquiera a través del análisis, sino en un momento muy específico en el que algo en tu interior deja de intentar entender y empieza, sin darse cuenta, a sentir de otra manera. Porque hasta ahora has observado el patrón, has reconocido la tensión, has visto cómo esa inteligencia sigue operando, pero todavía hay algo que permanece intacto, algo que no se cuestiona fácilmente, porque no aparece como una idea, sino como una sensación de normalidad. Y es ahí donde este proceso se vuelve verdaderamente preciso. Cuando hablamos de ese 9% final, no estamos hablando de una creencia que puedas cambiar repitiendo nuevas frases, ni de una mentalidad que puedas ajustar con más información. Estamos hablando de un nivel que tu cuerpo
todavía no reconoce como completamente seguro. Y eso no es una metáfora, es una realidad fisiológica, una respuesta interna que se activa antes de que cualquier pensamiento tenga tiempo de organizarse. Mientras lees esto, puedes empezar a notar que hay ciertas ideas que tu mente acepta con facilidad, pero hay otras que generan una microreacción casi imperceptible, como si algo en tu pecho se ajustara levemente, como si tu respiración cambiara de ritmo por un instante, como si una parte de ti se mantuviera en observación, evaluando si realmente es seguro ir hasta el final de lo que se está diciendo. Ese es el límite. No aparece como una voz que diga no puedes. No se presenta como una duda evidente. Se manifiesta como una regulación interna que define hasta dónde puedes expandirte, sin que tu sistema entre en alerta. Y esa regulación no depende de lo que crees conscientemente, depende de lo que tu cuerpo ha aprendido a considerar estable a lo largo del tiempo. Por eso, muchas veces puedes pensar que estás listo para más, puedes desear más, puedes incluso visualizar con claridad lo que quieres vivir. Pero en el momento en que esa realidad empieza a acercarse de verdad, algo cambia en tu estado interno. No de forma dramática, no de forma evidente, sino como un ajuste fino que te mantiene dentro de un rango familiar. Si prestas atención, puedes reconocer ese momento. Es cuando todo parece alinearse, cuando la oportunidad está ahí, cuando el resultado está cerca, y sin embargo, hay una pequeña variación en tu energía, una ligera contracción, una necesidad sutil de revisar, de confirmar, de asegurarte de que todo esté bajo control. Esa reacción no es consciente, pero es consistente y es suficiente para modificar el resultado final. Porque el sistema nervioso no está diseñado para maximizar resultados, está diseñado para mantener coherencia. Y si la expansión que estás intentando sostener aún no es coherente con la forma en que tu cuerpo ha aprendido a sentirse seguro, entonces, incluso sin darte cuenta, vas a generar microajustes que te devuelven al nivel que sí es coherente. No como castigo, no como sabotaje, sino como una forma de preservación. Y aquí es donde la mayoría interpreta mal lo que está ocurriendo. Creen que necesitan más confianza, más fe, más disciplina, más enfoque, cuando en realidad lo que está en juego no es una falta de intención, sino una falta de familiaridad somática con ese nivel de realidad. No es que no puedas tenerlo, es que todavía no es natural sostenerlo sin que tu sistema active una respuesta de regulación. Y mientras esto se vuelve claro, observa si puedes sentir cómo esta idea no solo se entiende, sino que empieza a localizarse en tu cuerpo, tal vez como una leve presión en el centro del pecho, como una tensión suave en el abdomen, como una sensación de contención en la respiración, como si el aire no descendiera completamente sin que haya una razón evidente. No necesitas forzar nada, solo nota si algo en ti reconoce esto, porque ese reconocimiento es el inicio de algo distinto. No es una solución inmediata, no es un cambio brusco, pero es el momento en el que dejas de buscar el problema afuera y empiezas a percibir con precisión dónde se está sosteniendo. Y cuando eso ocurre, algo empieza a perder rigidez. No porque lo estés cambiando activamente, sino porque ya no está operando de forma invisible. Y es desde ese punto que todo empieza a reorganizarse, no a través de más esfuerzo, sino a través de una recalibración mucho más profunda, donde el cuerpo empieza lentamente a reconocer que es seguro no sostener la misma tensión. Y eso es lo que abre el siguiente nivel. Pero antes de que eso se estabilice, hay un momento crítico que casi todos interpretan mal, y es exactamente ahí donde vamos a entrar ahora. Hay un momento dentro de este proceso que es particularmente delicado, no porque sea difícil en el sentido tradicional, sino porque contradice todo lo que tu mente ha aprendido a interpretar como progreso. Es el punto en el que el movimiento externo disminuye, en el que las señales dejan de intensificarse como antes, en el que la sensación de avance continuo se transforma en algo mucho más silencioso, más neutro, incluso, en apariencia, más vacío. Y es precisamente aquí
donde la mayoría interpreta que algo dejó de funcionar, cuando en realidad es el primer indicio de que algo más profundo está empezando a reorganizarse. Si permaneces lo suficiente en esta parte del proceso, vas a notar que el impulso habitual de hacer, de ajustar, de intervenir, empieza a perder efectividad. No porque hayas perdido capacidad, sino porque ese tipo de acción ya no produce el mismo tipo de respuesta. Y mientras lees esto, puede que observes una ligera incomodidad al considerar la posibilidad de no hacer nada, como si una parte de ti se mantuviera en alerta, buscando rápidamente una forma de recuperar la sensación de control. Esa reacción no es casual, es exactamente la manifestación del punto de abandono, porque este es el lugar donde casi todos se van, no de forma consciente, no con una decisión clara de desistir, sino a través de un movimiento mucho más sutil. Vuelven a lo conocido, vuelven a intentar, vuelven a ajustar, vuelven a aplicar más de lo mismo, con pequeñas variaciones, creyendo que el problema está en la ejecución, cuando en realidad el sistema está pidiendo algo completamente distinto. Y ese retorno al patrón anterior restablece inmediatamente la misma dinámica que sostenía el 91%, reforzando la sensación de que siempre se está cerca, pero nunca completamente dentro. Y aquí es donde necesitas observar con precisión lo que ocurre en tu interior. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando no haces nada? No respondas rápido. No intentes conceptualizar. Solo nota si aparece una leve tensión, una pequeña urgencia, una necesidad casi imperceptible de llenar el espacio con acción, pensamiento o planificación. Puede manifestarse como un ligero aumento en la velocidad mental, como una respiración que se vuelve más superficial, como una sensación de inquietud difícil de definir, pero claramente presente. Esa reacción es el sistema intentando volver a una forma de operación que le resulta familiar. Pero si no sigues ese impulso, si simplemente permaneces, aunque sea por unos segundos más de lo habitual, algo diferente empieza a suceder. La respiración se reorganiza sin que la controles. El cuerpo deja de prepararse para intervenir. La mente, aunque no se detenga por completo, pierde parte de su urgencia. Y en ese espacio, que al inicio puede parecer vacío, empieza a surgir una sensación distinta, más amplia, menos comprimida, como si algo que estaba siendo sostenido constantemente empezara a aflojarse por primera vez en mucho tiempo. Eso no es ausencia de progreso, es ausencia de interferencia. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras estabas operando desde el control, incluso en sus formas más sutiles, estabas manteniendo una tensión constante en el sistema. Una tensión que no siempre se percibe como esfuerzo, pero que está ahí, organizando la forma en que respondes a cada situación, a cada oportunidad, a cada posibilidad de expansión. Y cuando esa tensión empieza a disminuir, no porque la estés forzando a desaparecer, sino porque dejas de alimentarla, el sistema entra en un estado completamente diferente. Un estado que al inicio puede resultar extraño, incluso incómodo, porque no se parece a nada de lo que antes definías como avance. No hay urgencia, no hay presión, no hay sensación de estar empujando algo hacia adelante. Y justamente por eso la mente duda. Pero es en ese tipo de estado donde la reorganización real comienza. No como un evento visible inmediato, sino como un reajuste interno que permite que la realidad deje de encontrar resistencia en los mismos puntos de siempre. Y aunque esto aún no sea completamente evidente para ti, ya puedes empezar a percibir que hay una diferencia entre avanzar haciendo y permitir que algo se reordene cuando dejas de sostener la misma forma de operar. Y es aquí donde se abre el siguiente nivel de este proceso, porque una vez que el control empieza a perder fuerza, lo que emerge no es caos, como muchas veces se teme, sino algo mucho más preciso. Una tensión que hasta ahora había permanecido oculta. Y cuando esa tensión se vuelve visible, todo empieza a cambiar de una forma que ya no depende de esfuerzo. En este punto, ya no se trata de entender lo que está ocurriendo, sino de empezar a sentir con precisión dónde está ocurriendo. Porque todo lo que hemos atravesado hasta aquí
no tiene valor real si permanece en el nivel conceptual. La diferencia ahora está en tu capacidad de percibir directamente en el cuerpo aquello que antes operaba de forma automática, sin ser notado. Y esa percepción no es general, no es vaga, no es una idea amplia de tensión o bloqueo. Es algo mucho más específico, mucho más localizado, casi como si existiera un punto exacto dentro de ti donde todo esto se sostiene. Si reduces ligeramente la velocidad con la que estás leyendo, sin forzarlo, solo permitiendo que cada frase tenga un poco más de espacio, puedes empezar a notar que hay zonas en tu cuerpo que responden de manera distinta cuando te acercas a ciertas ideas. No necesitas buscarlo activamente. De hecho, cuanto más lo busques, más se vuelve mental. Se trata de notar lo que ya está ocurriendo. Tal vez ahora mismo percibas una ligera presión en el centro del pecho, no lo suficientemente fuerte como para incomodar, pero sí lo bastante presente como para definir un límite sutil en la expansión de la respiración. Puede que el aire entre, pero no descienda completamente, como si hubiera una barrera suave que detiene ese movimiento antes de que se complete. Esa sensación no es constante durante todo el tiempo. Aparece en momentos específicos, sobre todo cuando algo en tu realidad empieza a moverse en dirección a lo que deseas. Es una respuesta breve, casi instantánea, que se activa antes de que puedas identificarla conscientemente. Y si prestas atención a la memoria de experiencias pasadas, puedes reconocer ese instante en el que algo estaba por consolidarse y sin una razón evidente, tu estado interno cambió ligeramente. No fue una emoción fuerte, no fue miedo claro, no fue duda explícita. Fue algo más sutil, una microcontracción, una reorganización interna que ajustó tu forma de estar justo en el momento en que la expansión se hacía real. Esa microcontracción tiene una textura específica. No es rígida como el miedo evidente, tampoco es pesada como la tristeza. Es más bien una tensión fina, casi elástica, que sostiene el sistema en un rango controlado. Puede sentirse como un ligero endurecimiento en la mandíbula, como si los músculos se activaran sin que lo notes completamente, o como una pequeña presión en el abdomen que mantiene el centro del cuerpo contenido, evitando que la respiración se vuelva completamente libre. Incluso puede manifestarse como una aceleración leve en el pensamiento, no lo suficiente para ser ansiedad, pero sí lo bastante para impedir un estado de apertura total. Y lo más importante es que esta tensión no aparece como algo negativo. De hecho, muchas veces está asociada a estados que interpretas como compromiso, enfoque, preparación. Es la misma energía que utilizaste para sostener disciplina, para mantener dirección, para no dispersarte. Por eso es tan difícil verla como parte del límite, porque se siente útil, se siente correcta, se siente como la forma en que logras que las cosas sucedan, pero en este nivel, esa misma tensión es lo que impide que las cosas se estabilicen sin esfuerzo. Porque mientras esa microcontracción está activa, el sistema sigue operando desde la necesidad de sostener, de vigilar, de asegurar. Y eso introduce una distorsión muy sutil en la forma en que interactúas con la realidad. No lo suficiente para bloquear completamente el movimiento, pero sí lo suficiente para evitar que se complete sin intervención. Es como si cada vez que la puerta empieza a abrirse por sí sola, hubiera un pequeño ajuste interno que vuelve a tocarla, no para cerrarla, sino para controlar cómo se abre. Y ahora, en este momento, no necesitas cambiar nada de eso. No necesitas soltarlo activamente, ni relajarlo a la fuerza, ni intentar respirar diferente. De hecho, cualquier intento de hacer eso sería una continuación del mismo patrón. Lo único que importa aquí es que lo veas, o más exactamente, que lo sientas con suficiente claridad. Permanece unos segundos más en esta percepción. Nota si la respiración se mantiene en ese punto medio, donde entra pero no se expande completamente. Nota si hay una leve actividad en el pecho que no se relaja del todo. Nota si el cuerpo está listo, atento, preparado, incluso sin que haya una razón inmediata para ello. Esa preparación constante
es la forma en que esta tensión se sostiene. Y en el momento en que esa preparación es vista, sin ser seguida automáticamente, algo empieza a cambiar. No de forma brusca, no como un antes y después, sino como una ligera disminución en la necesidad de sostener esa contracción. Tal vez la respiración descienda un poco más. Tal vez el pecho ceda apenas. Tal vez el abdomen deje de contener con la misma intensidad. Ese pequeño cambio es casi imperceptible, pero es fundamental, porque es la primera vez que esa tensión no se está reproduciendo exactamente de la misma manera. Y es desde ahí que el siguiente nivel se vuelve accesible. No porque hayas hecho algo distinto, sino porque por un instante dejaste de sostener exactamente lo mismo. Y lo que ocurre después de ese instante es lo que define todo el resto del proceso. En este punto del proceso, lo que empieza a revelarse ya no puede ser entendido como un patrón externo ni como una reacción aislada dentro del cuerpo. Lo que comienza a hacerse visible es algo mucho más profundo, algo que ha estado operando en silencio durante todo el tiempo, organizando no solo tus respuestas, sino la forma completa en la que te percibes a ti mismo dentro de tu propia realidad. Porque hasta ahora has observado la tensión, has reconocido la protección, has sentido cómo el sistema regula hasta dónde puede expandirse, pero aún no habías mirado directamente aquello que sostiene todo eso desde su raíz. Y esa raíz no es un pensamiento, es identidad. No como concepto abstracto, sino como una estructura viva que define qué es normal para ti, qué es sostenible, qué es familiar, qué es seguro mantener en el tiempo. Mientras lees esto, puede que no aparezca como una idea clara, pero si prestas atención a la sensación interna que surge al imaginarte sosteniendo completamente aquello que deseas, no alcanzarlo, no tocarlo momentáneamente, sino vivirlo como algo estable, constante, integrado en tu día a día, es posible que notes una respuesta muy específica. No necesariamente rechazo, no necesariamente duda, sino una especie de ajuste interno, una leve distancia, como si hubiera un borde invisible entre lo que puedes imaginar y lo que puedes habitar sin que algo en ti se tense. Ese borde es la identidad en acción, porque recibir más no es solamente una cuestión de expansión externa, es una transformación en la forma en que te reconoces dentro de esa realidad. Y mientras una parte de ti se acerca a ese nuevo nivel, otra parte sigue organizada en torno a una versión anterior que aprendió a funcionar dentro de ciertos límites, que se acostumbró a operar con cierto grado de control, con cierta necesidad de anticipar, con cierta relación entre esfuerzo y resultado. Y esa versión no desaparece automáticamente cuando decides crecer. Permanece activa, sosteniendo coherencia con todo lo que ha sido construido hasta ahora. Y es ahí donde se genera una tensión mucho más profunda que cualquier pensamiento. No es una contradicción lógica, es una incoherencia estructural, una parte de ti avanzando hacia algo nuevo y otra parte manteniendo el equilibrio en lo conocido. Y mientras esa dualidad no es vista con claridad, el sistema siempre prioriza estabilidad. Siempre, incluso si eso significa postergar aquello que conscientemente deseas. No como castigo, no como sabotaje, sino como una forma de no desorganizar la identidad que ha sostenido tu realidad hasta ahora. Y aquí es donde la mayoría comete el error más sutil. Intenta convertirse en alguien nuevo. Intenta cambiar, ajustar, mejorar, construir una identidad distinta a través de esfuerzo consciente, afirmaciones, visualizaciones, disciplina interna. Pero ese intento sigue partiendo desde la misma estructura que está siendo cuestionada. Es la identidad actual intentando rediseñarse a sí misma sin dejar de ser la misma en su base. Y eso genera una fricción constante, un movimiento que nunca termina de estabilizarse. Porque el cambio real en este nivel no ocurre por adición, ocurre por liberación. No se trata de construir una nueva versión de ti, se trata de dejar de sostener la versión que ya no es necesaria. Y eso no es un acto que se pueda ejecutar directamente, no es una decisión que puedas imponer. Es algo que empieza a ocurrir
cuando esa estructura es vista con suficiente claridad, sin defensa, sin justificación, sin la necesidad inmediata de cambiarla. Mientras lees esto, observa si puedes percibir esa parte de ti que ha estado sosteniendo una forma específica de operar, no como un error, sino como una adaptación que fue necesaria en algún momento. Y al verla así, sin intentar corregirla de inmediato, algo empieza a aflojarse. No porque la estés rompiendo, sino porque deja de necesitar sostenerse con la misma intensidad. Y en ese aflojamiento, incluso si es mínimo, hay un cambio profundo en la forma en que el sistema se organiza. Porque por primera vez, la identidad no está siendo reforzada automáticamente, está siendo observada. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es lo que permite que algo completamente nuevo empiece a emerger. No como una construcción, sino como una consecuencia. Y es desde ese punto que el proceso entra en su fase final, porque una vez que la identidad deja de sostener el mismo límite, lo que antes parecía inaccesible deja de serlo, no por esfuerzo, sino por coherencia. Y lo que viene ahora es donde eso se vuelve completamente evidente. En este punto, el proceso deja de sentirse como algo que estás haciendo y empieza a mostrarse como algo que ocurre cuando ya no hay nada interfiriendo en su movimiento natural. Y esta diferencia, aunque parezca sutil en palabras, es completamente radical en la experiencia. Porque durante todo el recorrido anterior, incluso en los momentos de mayor conciencia, todavía existía una forma de participación activa, una sensación de que estabas involucrado en cómo las cosas debían desarrollarse. Incluso cuando ese involucramiento era más refinado, más silencioso, más interno, pero ahora, lo que empieza a revelarse no responde a ese tipo de participación. La permisión no es una acción, no es una decisión que tomas en un momento específico. No es algo que puedas ejecutar como ejecutas un pensamiento o una técnica. Es en realidad lo que queda cuando la necesidad de intervenir deja de sostenerse. Y esto es más profundo de lo que parece, porque esa necesidad de intervenir ha estado presente durante tanto tiempo que muchas veces se confunde con estar vivo, con estar atento, con estar comprometido con lo que deseas. Mientras lees esto, puede que notes una pequeña tendencia a intentar hacer algo con esto, a convertir estas palabras en una especie de instrucción interna. Y observar ese impulso sin seguirlo es ya una puerta de entrada a este estado, porque lo que empieza a suceder cuando ese impulso no es alimentado es una reorganización muy específica en tu sistema, no como una relajación superficial, sino como una disminución progresiva de la tensión que antes era necesaria para sostener la sensación de control. Tal vez percibas que la respiración ya no está siendo contenida de la misma forma, que el aire desciende un poco más sin encontrar resistencia, que el pecho no necesita mantenerse en ese punto medio entre expansión y contención. Tal vez notes que el cuerpo ya no se prepara constantemente para responder, como si algo dentro de ti dejara de anticipar el siguiente movimiento. Ese cambio no es producido, es permitido, y es en ese tipo de permisión donde el 9% empieza a revelarse, no como algo que llega desde afuera, sino como algo que siempre estuvo disponible, pero no podía estabilizarse mientras existía una estructura activa sosteniendo el control. Porque lo que antes llamabas intentar manifestar, muchas veces era en realidad un proceso de ajuste constante, una forma de mantener todo dentro de ciertos márgenes, incluso cuando esos márgenes eran más amplios que antes. Pero ahora, sin ese ajuste constante, sin esa necesidad de intervenir en cada detalle, la realidad deja de encontrar la misma resistencia. No porque cambie algo afuera de inmediato, sino porque deja de existir el mismo tipo de interferencia interna que modulaba cada resultado. Y aunque esto aún no se traduzca en una manifestación visible en este instante, ya puedes percibir que hay una diferencia en la forma en que te relacionas con lo que antes generaba tensión. Ya no hay la misma urgencia, ya no hay la misma necesidad de confirmar.
Ya no hay la misma presión por hacer que algo ocurra. Y en ese espacio, que al inicio puede parecer inusual, incluso extraño, hay una estabilidad diferente. No es la estabilidad basada en el control, sino una estabilidad que surge cuando no hay nada que necesite ser sostenido activamente para que todo permanezca en su lugar. Y es desde esa estabilidad que lo que antes parecía inalcanzable empieza a volverse natural, no como un logro, sino como una consecuencia. Porque cuando el sistema deja de cerrar la puerta de forma sutil, la apertura no necesita ser forzada. Simplemente ocurre. Y lo que antes parecía requerir esfuerzo, ahora empieza a aparecer con una fluidez que no depende de que estés constantemente involucrado en su proceso. Y es importante que no intentes capturar este estado, que no intentes repetirlo como una técnica, porque en el momento en que intentas hacerlo, ya estás saliendo de él. La permisión no puede ser replicada por esfuerzo. Solo puede ser reconocida cuando ya está ocurriendo. Y ese reconocimiento, aunque sea breve, deja una huella, una referencia interna que tu sistema empieza a identificar como posible, como segura, como algo que no necesita ser evitado. Y es desde esa referencia que la integración se vuelve inevitable. Porque una vez que has sentido, aunque sea por un instante, lo que significa no interferir, ya no puedes volver completamente a la forma anterior sin notar la diferencia. Y esa diferencia es lo que abre el último movimiento de este proceso, donde todo lo que has visto, sentido y permitido empieza a organizarse de forma coherente. Y ahí es donde todo se completa. En este punto, ya no hay nada nuevo que añadir, y eso es precisamente lo que marca la diferencia con todo lo que has experimentado antes. Porque durante gran parte del proceso, la sensación dominante era la de estar acumulando algo, más comprensión, más herramientas, más conciencia, más control sobre lo que estabas intentando construir. Pero ahora, lo que empieza a hacerse evidente es que nunca se trató de añadir, sino de dejar de sostener aquello que, de forma silenciosa, estaba manteniendo la distancia entre tú y lo que sabías que era posible. Si permaneces un momento en esta sensación, sin intentar interpretarla, puedes notar que hay algo diferente en la forma en que tu cuerpo se organiza ahora. No como un cambio dramático, no como una transformación visible e inmediata, sino como una ligera ausencia de aquello que antes estaba siempre presente. Tal vez la respiración ya no encuentra el mismo punto de contención, tal vez el pecho no necesita sostener esa presión sutil, tal vez el cuerpo no se prepara con la misma anticipación frente a lo que viene. Es un cambio discreto, casi imperceptible, pero profundamente significativo porque no proviene de un esfuerzo por relajarte, sino de la ausencia de la tensión que antes se reproducía automáticamente. Y en esa ausencia algo se reordena, no como una acción que realizas, sino como una consecuencia natural de no estar interviniendo de la misma forma, porque lo que antes llamabas proceso de manifestación estaba en gran medida atravesado por esa intervención constante, por ese ajuste continuo que mantenía todo dentro de un rango conocido. Y ahora, al no estar sosteniendo ese ajuste, la realidad deja de encontrar el mismo tipo de resistencia, no porque el mundo externo haya cambiado de inmediato, sino porque la forma en que te relacionas con él ya no está condicionada por la misma estructura. Y es aquí donde la comprensión se vuelve experiencia, no como una idea que recuerdas, sino como una forma distinta de estar. Porque cuando ya no estás sosteniendo el 91%, no necesitas llegar al 100%. Esa sensación de distancia, de esfuerzo, de estar avanzando hacia algo que siempre parece un poco más adelante, empieza a desaparecer. No porque hayas alcanzado algo específico, sino porque dejaste de mantener la separación que definía ese recorrido. Y eso cambia la percepción de todo. Lo que antes parecía lejano empieza a sentirse disponible. Lo que antes requería esfuerzo empieza a organizarse sin presión. Lo que antes generaba expectativa empieza a estabilizarse sin necesidad de control. Y aunque este cambio pueda parecer sutil desde afuera, internamente es completamente distinto, porque ya no hay esa necesidad constante de intervenir, de ajustar,
de asegurar que todo ocurra de una determinada manera. Hay una confianza diferente, pero no como una afirmación mental, sino como una ausencia de tensión que permite que las cosas se desarrollen sin ser forzadas. Y en este punto, si miras hacia atrás, puedes empezar a ver con claridad algo que antes no era evidente. Todo lo que hiciste, todo lo que intentaste, todo lo que aprendiste, no fue un error. Fue parte de un proceso que te llevó exactamente hasta aquí. Incluso aquello que parecía no funcionar estaba mostrando de forma indirecta dónde estaba el límite, cómo se sostenía, en qué momentos aparecía. Nada fue en vano. Todo estaba señalando el mismo punto, solo que ahora puedes verlo sin necesidad de repetirlo. Y es desde esa claridad que el proceso se completa. No como un final definitivo, sino como una integración en la que ya no necesitas volver a la forma anterior de operar sin darte cuenta. Porque una vez que has percibido con precisión dónde estaba la tensión, cómo se sostenía y qué ocurre cuando deja de sostenerse, ya no puedes ignorarlo completamente. Puede que en algunos momentos el antiguo patrón intente reaparecer, pero ya no tendrá la misma fuerza, porque ahora hay una referencia diferente, una experiencia directa de lo que ocurre cuando no intervienes de la misma forma. Y esa referencia es suficiente para que el sistema empiece a reorganizarse de manera estable, suficiente para que lo que antes parecía un proceso constante de búsqueda se transforme en una forma distinta de presencia, suficiente para que ese 9% deje de sentirse como algo que falta y empiece a revelarse como algo que simplemente estaba esperando que dejaras de sostener la forma en que lo mantenías distante. Y si algo en ti reconoce esta diferencia, aunque sea de forma muy sutil, no lo descartes como una simple sensación pasajera. Permanece con ella, porque es en esa permanencia donde se consolida el cambio real, no como un evento puntual, sino como una forma distinta de estar en tu propia experiencia. Si este proceso tocó algo verdadero en ti, compártelo con alguien que también se encuentre en ese punto en el que todo parece estar cerca, pero no termina de abrirse. No como una recomendación casual, sino como una forma de extender este mismo reconocimiento hacia quien aún no ha podido verlo con claridad. Porque a veces, lo único que separa el casi del ya no es hacer más, ni entender más, sino dejar de sostener aquello que ya no eres. Y cuando eso ocurre, aunque nadie más lo vea de inmediato, todo empieza a responder de otra manera.